Muy buenas noches a todos. Aquí estamos en nuestro encuentro de cada viernes por NJCP Servicios Legales en nuestra tertulia jurídica. En el día de hoy tenemos un banquete. Tenemos, por ejemplo, un debate sobre el defensor del pueblo, en el cual primero hablaremos sobre el nuevo defensor que ya fue electo, junto a adjuntos y demás, pero también hablaremos sobre la pertinencia o no de tener esa institución del Estado. Hablaremos también sobre la rivalidad eterna entre República Dominicana y Haití y realmente los últimos sucesos que han pasado. Hablaremos también ya en el plano internacional sobre dos personajes y lo que significan. Pedro Castillo, por lo visto, el nuevo presidente de Perú, y Aníbal Fernández, presidente de la Argentina. Y obviamente daremos nuestra opinión de cada uno, hablando un poco sobre su historia, su trayectoria y algunos hechos que los han hecho merecedor de nuestra atención. Bueno, empecemos por el principio. Defensor del pueblo. Yo creo que todo aquel que haya revisado el periódico en estos días se ha llevado la grata noticia de que el señor Pablo Ulloa haya salido electo. Él era uno de 3 potenciales candidatos. Estaba el señor Fidel Santana, estaba Henry Merán, que aunque no eran malos candidatos, tenían el asunto de una vinculación política mucho más fuerte que el señor Merán. También fueron electos distintos adjuntos y este señor ahora le va a tocar por los próximos 6 años ejercer la Defensoría del Pueblo. Pero primero, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? La Defensoría del Pueblo es un organismo del Estado que persigue canalizar un sinnúmero de quejas, reclamos, y en algunos casos incluso mediar y canalizar ante organismos correspondientes problemas de la sociedad a donde vaya. O sea, por ejemplo, usted tuvo un problema con medio ambiente, con un vecino que hizo algo. Usted primero puede ir allá y lo van a referir a medio ambiente. O usted tuvo problemas con un servicio de salud, lo van a referir directamente al Ministerio de Salud. Y así respectivamente. El ombudsman, que es el defensor del pueblo, surge en Escandinavia. En Escandinavia realmente no hay un estado tan burocrático como lo tenemos nosotros. En Escandinavia, el poder judicial no es tan abarcador. Tú no tienes tampoco, ¿qué les digo? Tantas agencias que tienen que ver con atención al consumidor. Por ejemplo, en muchos de esos países lo primero es que hay un Ministerio de Justicia, que son la mitad de las atribuciones de nuestro Ministerio Público. Que esa es una ambivalencia que algún día tendrá que corregirse. Y que el Ministerio Público nada más se dedique
a lo que tiene que dedicarse, que es perseguir el crimen. El Ministerio Público, en principio, por su naturaleza, no debería estar firmando contratos. El Ministerio Público no debería de estar negociando contratos más allá de aquellos que sean de su competencia. Pero, como no hay un Ministerio de Justicia, está bien. Entonces, señores, en el esquema dominicano, que es absolutamente distinto del sueco, del noruego, que incluso hay una serie de mecanismos por los cuales usted puede canalizar una queja de 80,000 vías. Vale la pena realmente tener una institución que en cierta forma va en contravía, como es el Defensor del Pueblo. Yo entiendo que sí, que ayuda a canalizar procesos. Yo entiendo que sí, que ayuda a capacitar personas. Yo entiendo que sí, que en algunos casos ha hecho una labor de mediación valiosa. Pero hay otros organismos que perfectamente pueden y han asumido esas funciones. Todos esos organismos de procompetencia, proconsumidor, los que tienen que ver con superintendencia de banco, Indotel, todos ellos hacen las mismas cosas, pero en sus áreas. El Ministerio Público, en muchas de sus dependencias, hace eso mismo también. El Poder Judicial por igual. O sea, nunca he entendido el por qué desde hace aproximadamente 20 años nosotros tenemos que tener una defensoría del pueblo. Yo entiendo que Zoila Martínez hizo un buen trabajo dentro de todo, recibió una institución en pañales y la institucionalizó, bien o mal le consiguió un local, la puso a funcionar y logró cierta nombradía. Pero, al menos yo sigo creyendo que en el ordenamiento legal dominicano, el defensor del pueblo cuadra tanto como un gato en medio de una jauría. O sea, es incompatible. Que haga un buen trabajo, sí, pero no lo veo necesario. Pero, quién sabe, a lo mejor en un futuro se me demuestre que yo estoy equivocado y yo antes de 1000 amores, de la misma manera que yo estoy diciendo esto, cogeré este mismo espacio para pedir disculpas y reconocer que realmente el Defensor del Pueblo es un organismo que hay que preservar y proteger. República Dominicana y Haití. Lo primero es que hay que empezar por algo. Nosotros somos vecinos, pero no somos hermanos, como nos han querido pintar. O sea, eso de que somos dos países hermanos, somos dos alas del mismo pájaro. No. Eso son cuentos de camino, es una forma de hermanar los pueblos, pero no. La historia dominicana empieza un 5 de diciembre de 1492, que el almirante Cristóbal Colón llega a la isla de Santo Domingo. La historia de Haití empieza cuando un grupo de filibusteros, bucaneros y corsarios sale huyendo de lo que hoy en día es Saint Kitts and Nevis y dando tumbo llegan a la isla de la Tortuga primero y luego a la costa norte de lo que hoy en día es Haití, huyéndole a los españoles.
Ese grupo, que mayormente eran franceses e ingleses, aunque hubo uno que otro holandés, fueron los que empezaron primero en la Tortuga y luego metiéndose en el norte del territorio que había sufrido las famosas devastaciones de Osorio, a crear lo que luego fue la colonia de Saint-Domingue. Primero que todo, estamos hablando de dos colonizadores totalmente distintos. En nuestro caso fue España y sobre todo españoles del sur, canarios, andaluces y extremeños. Aquí fue en el siglo XX que empezaron a meterse gallegos, asturianos, que aumentó la presencia descendiente de castellanos. Pero aquí la mayor parte del que vino, que incluso se ha influido en la forma de hablar del dominicano, son los andaluces, los extremeños y los canarios, que son lo más parecido a nosotros. Católicos, juran por todo, son dicharacheros, le gusta la música, le gusta el alcohol, le gustan las mujeres. Los extremeños, según la fama que tienen, son celosos. Y también son, en su mayor parte, gente muy noble y muy trabajadora. El francés que vino a lo que luego fue Haití, en muchos casos, era un hugonote, o sea, era un protestante. Luego entraron también católicos, pero la mayor parte al inicio fueron hugonotes, fueron protestantes. Y eran personas que desde un inicio lo que hicieron fue que empezaron a crear plantaciones para hacer una explotación masiva del territorio. Señores, cojan cualquier libro que hable sobre la conformación demográfica de lo que era la colonia española de Santo Domingo, lo que era Saint-Domingue. Nuestro lado era mucho más pobre, tenía mucho menos habitantes, pero realmente no había grandes diferencias. Había una esclavitud, pero de la boca para afuera, porque todo el mundo era igualmente pobre. Eran muy pocas las familias que tenían algo de dinero. Entonces, tú veías y ves todavía en los libros de la catedral, que uno perfectamente los puede buscar, están escaneados, lo tienen los mormones, lo tiene el archivo. Usted busca, por ejemplo, fulanita Dávila, que se casó con fulano Bastida. O sea, las familias más encopetadas de la ciudad de Santo Domingo. Y una línea más abajo al registro, Menganito, entre paréntesis, Zapatero, casado con Luisa Liberta. O sea, dos gente del extracto más humilde. Señores, esa fue nuestra realidad y además nosotros nunca se nos ocurrió hacer una especie de segregación racial, como si se dio, por ejemplo, en Cuba, como si se dio en Puerto Rico. No, aquí desde un inicio todo el mundo se mezcló con todo el mundo. Y por eso usted ve todo tipo de gente que es dominicana. Usted ve gente blanca como la leche, usted ve morenos retintos, casi de color azul, y toda la gama de colores que hay en el medio, y todo tipo de ojos, y todo tipo de nariz. Porque aquí, señores, todo se mezcló con todo. Este fue un país inclusivo. El dominicano lo que sí tiene es que es elitista. Eso sí yo lo reconozco. O sea, pa' jodido yo. Y siempre se asoció
al blanco como el hecho de tener dinero. Pero no era por blanco de tono racial ni no. Era porque el blanco se asoció siempre a tener dinero. Algo que muchas veces no era cierto, pero eran las creencias. Señores, ¿qué pasó luego de la Revolución Francesa en 1789? Haití, que era la colonia más rica de Francia, empieza un levantamiento. Haití era tan rica que por cada 3 francos que producía Francia, 1 salía de Haití directamente. O sea, el 33% de todo lo que generaba Francia salía de Haití. Un grupo de esclavos se reúne, ceremonia de vudú, un señor llamado Boukman empieza la revolución. Esa revolución termina en 1801. Bueno, perdón, 1804. Señores, ¿en qué terminó ese proceso? Guillotinando a todos los blancos, expropiándole todos los bienes. Muchos de los que se salvaron terminaron en este lado, estableciéndose en San Cristóbal, en Santiago, aquí en la capital. Y el haitiano se quedó con esa obcecación de que la isla es una indivisible y que ellos tenían y tienen que unificarla. Por nuestro lado, nosotros realmente siempre hemos sido muy comodones, muy laxos. Nosotros realmente no teníamos problema con nadie, más allá de cierto roce fronterizo. En 1801 se da una primera invasión, 1803 se da otra invasión en la cual degüella muchísima gente en Moca. Y básicamente el siglo XIX fue, incluyendo la dominación haitiana, un flujo y reflujo de agresiones, sobre todo de parte de Haití a la parte española, hasta que nos independizamos. Señores, Haití nunca nos ha querido ni nos va a querer. ¿Por qué? Porque ellos asumen que nosotros les robamos territorio. Haití asume que nosotros estamos en la obligación moral y real de resolverle los problemas. Aparte de que ellos no confían en ellos. Oigan qué problema. Y tienen motivos para no confiar en ellos mismos. Porque ellos cogieron la colonia más rica del mundo y la han convertido en el país más pobre del hemisferio occidental y uno de los 15 más pobres del mundo. La riqueza está concentrada en 50 familias. Ahí no hay clase media. Sobre todo después del temblor, los índices de nutrición, de violación, de enfermedades infectocontagiosas se han disparado. Entonces, ¿qué pasó de nuestro lado? Sí hemos tenido dictadores, sí hemos tenido muchísimos problemas institucionales, pero nuestra economía es 10 veces mayor que la de Haití. Hemos tenido una mucho mayor estabilidad institucional. Hemos creado leyes que bien o mal han traído cierta armonía. Ahora está el asunto del canal con Haití. Tema que hemos hablado. Alguien propuso
que honestamente deberíamos someter a un arbitraje internacional el asunto del canal de riego con Haití, que ellos quieren hacer en el río Masacre. Es una solución, pero hay un asunto. ¿Qué garantía hay de que el Estado haitiano lo vaya a cumplir? Porque mientras negociaba con el Estado dominicano, mandaba acelerar los trabajos para que de esa manera tuviéramos que aceptarlo bajo la condición de un fait accompli, o sea, de un hecho cumplido. Señores, eso lo único que demuestra es una mala fe de parte del que está en el frente. Porque lo correcto, lo ideal era simple y llanamente suspender la construcción hasta que se terminara de negociar. Yo entiendo que sí, que el río es de los dos, pero hay ciertas condiciones de uso que hay que respetar. Y francamente, con Haití es complicado. Siempre lo ha sido. Yo creo que si se hace una encuesta ahora mismo, no serían 2 ni 3, sino muchos los dominicanos que quisieran que apareciera del cielo una sierra gigantesca, que ellos pudieran cerrar la frontera y que se dividiera la isla en dos y que un gigantesco mar nos separara de Haití. Aunque yo creo que por la necesidad que tienen encontrarían la forma de, aún por yola, avión, por lo que sea, atravesar ese pedazo de mar para llegar aquí. En cierta forma, Yolena, eso es lo que yo manifiesto, porque es que estamos ante un interlocutor que sabemos que no va a respetar el arbitraje. Y no solo eso, es que ellos se van a acoger a la posición de víctima, cosa que lo han hecho bastante muy bien, y se van a acoger a la posición del país más débil para chantajearnos como siempre. Ahora pasando a otro tema. Pedro Castillo, virtual presidente del Perú. Perú básicamente tiene 3 regiones, tanto geográficas como demográficas. La costa, que es el lugar pijo, para usar un término muy español, o sea, el lugar donde está la mayor parte de la gente con dinero, nice, donde más se mueve la economía. Un buen dominicano diría donde está Dios. Está el valle, que es básicamente el territorio que está entre donde termina el terreno costero hasta que empieza la sierra, y las serranías profundas que van de donde están los Andes hasta el Amazonas. ¿Quiénes están en esa última región? Y en el sur de Perú, que es básicamente un páramo, un desierto. Señores, gente que básicamente sigue en las mismas condiciones que el imperio incaico. Campesinos con un nivel de vida muy precario y que realmente han visto muy poca civilización. Son gente que casi no tienen caminos que los comuniquen. Son gente que en algunos casos tienen acceso a radio o a televisión, en muchos otros no. Señor, en algunos casos, para que un peruano de una sierra baje del Pucumayo, casi llegando a Brasil, a Lima, se puede tomar una semana, entre caminando, autobús, carro,
burro, tren, porque no tienen un camino directo. Y son gente que no tienen dinero para estar cogiendo de que vuelo interno. O sea, son 3 países en uno que tiene Perú. Ya prácticamente se han contado todos los votos, aunque se va a hacer un reconteo. Pedro Castillo aparentemente va a ser el presidente de Perú, pero él va a ser, cosa rara, el primer presidente de Perú que va a corresponder a ese tercer Perú, el Perú de la selva y el Perú del valle, no al Perú de la costa. Keiko Fujimori, una persona del sistema, fue la que recibió la mayor parte de los votos del norte, que es el área más industrializada, y de la costa, mientras que el sur y la selva fueron de Castillo. Entonces, ¿de dónde sale Pedro Castillo? ¿Y de dónde sale esta dicotomía que tiene el Perú? Primero que todo, señores, ellos tuvieron un pensador político muy maltratado, por cierto, por los historiadores, que fue Víctor Mariátegui. Mariátegui era una de esas personas que están 80 años adelantadas a lo que debería ser la política de América Latina. Él en la década de los 20 funda el APRA. El APRA era Alianza por la Revolución Americana. O sea, era un partido parecido a lo que ocurre, por ejemplo, con la Hermandad Musulmana o con el Ba'ath. O sea, son partidos que se persiguen, que eventualmente llegan a ser regionales. ¿Y qué se buscaba con el APRA? Crear un movimiento nacionalista en contra de todas las intervenciones de Estados Unidos y eventualmente propender a una unidad regional. Claro está, eso hace mucho que se olvidó y se descartó porque no se pudieron crear esas otras sucursales del APRA. Y el APRA eventualmente devino en un partido socialdemócrata, que en principio planteaba Mariátegui, que era también en cierta forma lo que siempre plantearon los grupos indigenistas, que fueron ellos que los recogieron a un principio, y también los grupos campesinos, que no puede haber ciudadanos de tercera categoría en Perú, que no puede haber gente que esté en el siglo XV, que no puede haber gente que está aislada. ¿Qué pasó? Eventualmente el APRA se viró más a la costa y al centro del Perú y realmente se olvidó de esa área, igual que otros sectores. Hubo una cierta esperanza para ese grupo cuando un desconocido profesor, que era agrónomo de origen japonés, Alberto Fujimori, salió electo, pero Fujimori se convirtió en un actor más del sistema. Y su hija ni se diga. Pedro Castillo reivindica Sendero Luminoso, un grupo terrorista por demás, pero de izquierda radical. ¿Y qué es lo que le está prometiendo? Que en los 5 años que él dura en gobierno, tomar medidas radicales. ¿A qué llamamos medidas radicales? Eliminar latifundios, repartir tierra, en fin, conceder
de la manera que sea, un sinnúmero de derechos que se le han negado por generaciones a esa gente. Pedro Castillo no surge por sus propios méritos. Pedro Castillo no surge por obra y gracia del Espíritu Santo. Pedro Castillo surge por la incompetencia de los partidos tradicionales del Perú, que no supieron durante cerca de 90 años darle respuesta a una parte de su población que quedó olvidada y que tenía muchas veces que hacer actos de genuflexión ante los costeños, escondiendo su asco y su miseria, que nunca recibieron el pan de la enseñanza en muchos casos, o que los hambreaban. Entonces, Keiko Fujimori simplemente le tocó pagar los platos rotos de un sistema político que le falló a grandes sectores de su propio país. Que si este voto, un voto rabioso, un voto militante, puede ser el fin del Perú que vimos creciendo como país neoliberal, que si es un suicidio del Perú, honestamente no lo sé, pero sí les puedo decir de que va a haber otro Perú, para bien o para mal, pero va a haber otro Perú, porque estamos hablando de que la agenda política del señor Castillo va a ser que el Palacio de Pizarro tenga una escarapela roja, o sea socialista. ¿Hasta qué nivel él lo pueda llevar? Ya ese es otro punto, porque él no tiene mayoría en el Congreso. La mayoría la va a tener Keiko Fujimori. ¿Qué va a exigir eso? Que él tenga que negociar en muchos puntos. Eso podría mitigar algunas de las medidas, otras no se la van a dejar pasar, pero muchas veces se necesitan precursores. Juan el Bautista fue el precursor de la obra de Jesús. Porque Pedro Castillo a lo mejor no va a ser el precursor de algún otro que sí finalmente integre a esos millones de desarrapados, aquellos que están olvidados en medio del asfixiante calor de la selva, aquellos que están olvidados en medio de la puna, en el arenazo, que lo único que comen es lo que cultivan, y que no conocen realmente otra forma de vida que la que aprendieron cuando formaban parte del universo quechua, del universo inca. Por ende, señores, Pedro Castillo es culpa y creación de muchos sectores de Perú que maltrataron a su población. Y Pedro Castillo, por eso, tenía que triunfar. Personalmente, no era mi candidato, pero se dio algo que eventualmente iba a pasar. Que el voto del campo se iba a unificar y le iban a ganar a la costa. Lo que nadie se esperaba es que ante una candidata tan fuerte como Keiko, eso iba a pasar. Pero todo el mundo esperaba
que eso fuera más adelante en el camino. Ay, Dios mío, con mi querida Argentina. Todo aquel que me conoce sabe que yo viví aproximadamente 1 año y medio en Buenos Aires. Yo adoro Buenos Aires. Conozco muy bien la psicología del porteño. El porteño no es malo, pero sí tiene retranca. Nunca te va a hacer un mal ni te va a hacer un bien. Y mientras no te conoce, no es que no te va a dirigir la palabra, pero simplemente el intercambio va a ser estricto. Hola, adiós. Hasta que se acostumbra a tu presencia. Cuando se acostumbra a tu presencia, es una persona maravillosa, sincera, abierta, solidaria. Ese es el porteño de verdad. Pero, como igual ocurre en toda América Latina, al igual como hay gente buena, hay gente mala. ¿Cuál es el porteño que es malo? ¿Qué es el porteño que de cierta forma se caricaturiza? El agrandado, ignorante, que priva en macho y se vende como el que más sabe, aunque no sepa nada. Ese que protagoniza casi todos los chistes de argentinos. Por ejemplo, dos que están juntos, entran a un bar y uno le dice al otro, che, y le decimos que somos argentinos. Y el otro le dice, no, que se jodan. Ese es el porteño que honestamente es indeseable. ¿A qué viene todo esto? Hace muchos años, Lito Nebbia, un poeta y cantante de Argentina, y Facundo Cabral también, popularizaron un estribillo que va más o menos así. En el caso de Facundo tenía que ver con el famoso tío Pedro que aparece en Cortesías y Cabralidades. Un CD que le hizo con Alberto Cortés. Él decía que los peruanos vienen de los incas y los mexicanos de los indios, creo que, y los argentinos de los barcos. Señor, en cierta forma, eso era verdad. Porque sobre todo la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, o sea, el cinturón central de Argentina, era una población en que la mayor parte eran hijos y nietos de europeos. O sea, hasta hace 15, 20 años, eso se entendía. Y es más, era incluso demográficamente probable. O sea, era plausible. Pero Argentina tiene mucha población mestiza, tiene descendientes de africanos que se llevaron cuando eso era el virreinato, el Río de la Plata. Hay nigerianos que viven ahí, que incluso han formado familia. O sea, no todos los argentinos vinieron de los barcos. Aparte de los miles de chilenos, bolivianos, paraguayos, que son países mestizos y que tienen parte de su población viviendo en Argentina también. Miren, una de las grandes tragedias para el que estudia un poco la historia argentina es tratar de buscarle una razón lógica a cómo un país que en 1920 era uno de los 5 países más ricos del mundo, 100 años después es el hazmerreír de todo un continente.
un país maravilloso, rico, amplio, porque Argentina mide 2.500.000 kilómetros cuadrados, un país hasta hace poco con un excelente nivel educativo, de donde salieron un Cortázar, un Borges, salieron científicos de todo tipo. Señores, y en 100 años ellos pasaron de ser un país más rico que Italia a estar prácticamente discutiendo el peor lugar de América con Haití, Honduras, Nicaragua, Venezuela. Y hay una razón histórica. Argentina tiene un cáncer. Argentina tiene un cáncer que lo carcome desde 1943, que es el peronismo. Y lo grande es que el peronismo, y eso a mí me lo explicó un argentino hace mucho, no se define. Usted lo padece, lo sufre, pero es indefinible porque es sumamente contradictorio. El peronismo empieza como una expresión de derecha ante una serie de reclamos populares manejados por un general, Juan Domingo Perón, que era un tipo muy carismático y aunque era de derecha, sabía ganarse el pueblo. Entonces, ¿de dónde demonios, y excusen que lo diga así, gente habla de que Perón era de izquierda? Ningún guardia, con notables excepciones, es de izquierda. Señores, cuando vuelve Perón, él no sacó a patadas a los montoneros, al ERP y a todos esos grupos de muchachos que eran de que peronistas y de izquierda, entre los que estaban Cristina Fernández y un sinnúmero de gente que luego formaron en sí los montoneros. Pero no quería saber de esa gente, no lo pasaba. Y señores, si se cogen la estadística, desde que subió el general Perón la primera vez hasta ahora, Argentina ha tenido cerca de 10 devaluaciones y 4 default. Claro está, el más grande de los default fue el del 2001, pero el más reciente fue hace como 5 años, que ellos no pudieron pagar su deuda. O sea, es un país que está abocado a la autodestrucción, pudiendo ser un país rico, porque tiene con qué. Pero tiene una serie de dirigentes que lo que quieren es perpetuarse, dar dádivas y robar descaradamente. Con respecto al actual presidente, Aníbal Fernández. Aníbal Fernández primero fue aliado de los Kirchner, fue ministro de la presidencia de Néstor Kirchner, su hombre de confianza. Él no pasaba a Cristina desde que Néstor murió. Él prácticamente quedó en el exilio. Cristina llega a ser presidente, eventualmente pierde el poder a manos del PRO, un partido de derecha. Cristina, al ver que los números no le dan para ella candidatarse, busca a este hombre y le coopta el gobierno. O sea, quien realmente está gobernando es Cristina, con un presidente gomígrafo que es Alberto Fernández. Señores, cuando uno es el presidente, aún sea gomígrafo, uno debe realmente
tener moderación con lo que dice. Como yo les dije, eso que escribió Lito Nevia hace muchos años y eso que dijo en su momento Facundo Cabral, como anécdota, como chiste, está maravilloso. Pero en esta época, que primero no se compadece con la realidad y segundo, que una declaración de ese tipo lo único que traduce es machismo, irreflexión. Son frases que no se deben decir. Usted no puede decir, el mexicano desciende del indio, el brasileño salió de la selva y el argentino salió del barco. Y entre los millones de brasileños que son descendientes de italianos, de portugueses, de franceses, salieron de un ovni o llegaron ayer. Sí, es verdad, hay millones de indios en México, indudablemente. Pero hay millones también de descendientes de polacos, de rusos, de gallegos, de asturianos. Y además, presumamos que él lo está diciendo como una manera de compadrear, o sea, una manera, para ponerlo en dominicano, de echar vainas. Que eso es algo muy argentino realmente. ¿De qué les ha servido a la Argentina ser el país más blanco de América Latina? ¿De qué? Eso le da dinero a ellos para ir a alguna bodega y comprar algo. No. ¿Eso le ha resuelto algunos de los problemas existenciales que tiene la República Argentina? No. Entonces, sinceramente, no tiene sentido ese chauvinismo, o sea, el creerse superior. Si Argentina estuviera en otra posición, yo diría, bueno, tienen derecho a dársela porque han hecho su tarea bien. Pero ahora mismo, el peso argentino está casi tan devaluado como lo que está el bolívar venezolano. Y países que hace 30 años Argentina le llevaba la milla: Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, el mismo Brasil que estaba fundido, Perú ni se diga. Son países que lo superan. Y todos esos países son países mestizos, donde hubo una mezcla de razas. ¿Qué es lo que más hay en Perú? Mestizos, de que son descendientes de blanco y de indio. Bolivia, igual. Y es más, hay más indios que mestizos. Paraguay, mestizo. Chile, indio con blanco. Uruguay, indio con blanco y uno que otro negro que se cruzó ahí. Aunque hay también un alto porcentaje de blancos. Señores, sinceramente, las protestas internacionales, las cartas diplomáticas de protesta y el repudio internacional que ha sufrido el presidente de Argentina está más que merecido. Aún haya sido como un chacarrillo, haya sido un chiste de mal gusto, no procede. Primero, ya no se corresponde a la realidad. Y segundo, lo peor fue que tratando de demostrar una erudición que él no tiene,
dijo que eso lo escribió Octavio Paz, uno de los mexicanos más famosos del mundo, una de las grandes plumas y gloria de la literatura mexicana. Obviamente, le mataron el gallo en la funda. Usted cuando va a un congreso internacional, usted no se puede poner a galloloquear. Usted tiene su discurso escrito. Y usted no improvisa. Porque hay un detalle de lo que se olvidan políticos como él. Usted no va como un ciudadano. Usted va como el representante físico de su país. En el caso del señor Fernández, él va representando 45 millones de hombres y mujeres que desde el 9 de julio de 1816 decidieron darle un sí a la libertad. Y que por cerca de 70, 80 años construyeron una de las sociedades más progresistas de América Latina. El señor Fernández se olvidó que es el presidente no de una facción, que son los peronistas, sino de 45 millones de argentinos. Y a mí me corresponde decir que es una lección para todos nuestros políticos, porque todos representan a su electorado y a ellos se deben. Señores, gracias por acompañarme esta noche. Gracias una vez más por participar en esta tertulia de NJSP Servicios Legales. Los invitamos como cada viernes a las 8 de la noche y que pasen un feliz resto del fin de semana.